Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar un tema más de introducción a la filosofía. Estamos acá en tu canal de YouTube, Latus Bochando. Soy el profesor Arnold Rivero y vamos a hablar un poquito de introducción a la filosofía. El tema que nos toca el día de hoy es el origen de la política. Un tema que se ha retomado en el libro del Cepre Unsa y que nos va a hablar justamente de dónde viene la política, cuáles son sus orígenes y todos sus elementos. Entonces, la importancia de que todo nuestro sistema en el cual nuestra sociedad se mueve es gracias a los principios o a los lineamientos de la política. Pero antes de empezar, vamos con un datito curioso. ¿Sabías que? Sí, ¿sabías que vamos a hablar sobre la famosa democracia? ¿Sí? ¿Sabes qué es democracia? Claro, democracia es el poder que le damos al pueblo o la capacidad que tiene el pueblo de escoger a sus autoridades. Pero ¿sabías que en su origen la democracia era un poquito más distinto? ¿Cómo así? Bueno, la palabra democracia es el poder del pueblo, proviene de las dos voces griegas, demos, que significa pueblo, y kratos, que es gobierno o poder. Fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en la cual las decisiones las tomaban por la asamblea de los ciudadanos, no por un rey o un emperador. Sin embargo, hay que rescatar que la mayoría parte de la población de Atenas estaba integrada por los esclavos. ¿Sí? Entonces, este dato es muy importante porque tanto el primero que nos habla de esto va a ser Platón, y el otro que nos va a hablar de esto también va a ser Aristóteles. ¿Y por qué es importante? Porque para Platón y para Aristóteles la democracia era el peor tipo de gobierno, ¿sí? Pero ¿quién diría que en nuestro contexto actual la democracia es la base fundamental de toda política? Pero para que veas que en su origen era el peor tipo de gobierno, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, me estoy adelantando, pero quería resaltarte la idea de que para ellos era el peor tipo de gobierno porque el pueblo, que era ignorante en su tiempo, no podía gobernar a los sabios. Entonces, por eso se consideraba que era una abominación, como algo completamente malo. Si Platón y Aristóteles estarían presentes y se dieran cuenta el gran aporte que hicieron al conocimiento cuando hablaron de la democracia, bueno, los tiempos han cambiado, esperemos que sea de manera positiva. Pero vamos a lo que hemos dicho. Hablemos del sentido de la política. Ya hemos hablado del sentido etimológico, la etimología, la palabra polis, que va a ser referente a la ciudad o al pueblo, ¿no? La palabra política viene del término politeia, que es el ordenamiento de la polis, el ordenamiento de la ciudad. Los primeros en usar este término van a ser Platón, Aristóteles, Cicerón y Toribio. En sus escritos encontramos muchas alusiones con respecto a estos términos. Vamos por el primero. El primero en hablar de política va a ser Platón. ¿Sí? Platón, en su obra, recordemos, su obra más importante, La República. Su obra más importante, La República. Siempre les he explicado, y bueno, siempre es bueno unir las cosas. En la historia de la filosofía ya hemos visto que dentro de sus obras, en la época de la madurez, se encontraba La República, y esta República nos habla de política y es la obra más importante. ¿Qué nos decía en la República Platón con respecto a la política o a la politeia? La politeia se encargaba de estructurar y de ordenar a la polis. Era el que mantenía un orden en toda la sociedad, y por eso era importante la política. En el caso de su discípulo Aristóteles, tiene su obra que se va a llamar Política, ¿no? En esta obra es donde también él habla de la democracia. Va a definir al hombre como el son politikon, ¿sí? Son politikon. Entonces, ¿qué es el hombre? Un ser político. El hombre es un ser que hace política, ¿sí? Entonces, es parte de la naturaleza del hombre la política y el ordenamiento de la sociedad. Entonces, él va a decir que son la politeia o la política, va a ser el conjunto de funciones interrelacionadas que hacen que la política o el Estado sea un todo.
¿Por qué? Porque todo esto articula tanto a la sociedad como a los gobernantes. Actualmente, ¿cómo podemos definir a la política? Bueno, le podemos dar varios nombres. Podemos decir que es una ciencia política, podemos decir que es la ciencia del Estado, o podemos definirla también como una filosofía política. Ciencia política porque va a ser la rama de la filosofía que va a estudiar a la política, al ordenamiento de la sociedad. La ciencia del Estado porque el Estado se encarga de este ordenamiento, ¿no? Y una filosofía política porque hay un conjunto de pensamiento que hace posible este estudio y mejor llevamiento de la política. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué podemos decir que es la política? Podemos dar nuestro concepto ya y vamos a decir que es toda actividad relacionada al Estado y a la organización del poder, ¿sí? Entonces, como concepto vamos a tener toda actividad relacionada al Estado o a la organización del poder. También podemos definir a la política con otros nombres. Podemos decir que es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque va a tener dos competencias. Una, que es la competencia para alcanzar el poder. Son las herramientas que utilizamos para que nos elijan como autoridades o para estar al dominio de todo el Estado. También podemos decir que es la fuerza o el coraje que tiene cada persona o una institución para que pueda formar este Estado, ¿no? Va a importar mucho de la fortaleza del político para que le dé este principio de autoridad que necesita toda la sociedad. Por eso va a decir que es de acuerdo al coraje en la institución de cada uno. Entonces, la política alimenta esta fortaleza para el ordenamiento de la sociedad. También podemos hablarla como una técnica, ¿sí? Si decimos que es una técnica, vamos a decir que es una actividad que se despliega, ¿no? Entonces, si es técnica, vamos a decir que es una especie de habilidad que posee la persona que va a ser gobernante para poder aplicar esto en la sociedad. Entonces, no es algo que es como el deportista, que mínimamente para hacer un deporte tiene que tener ciertas cualidades atléticas. De igual forma vamos a hablar del político, tiene que tener ciertas herramientas para poder gobernar. Y va a ser una regla obligatoria y previsible, ¿sí? Entonces, estas actividades o estas actitudes se van a ver claramente y van a tener un fin directo que va a ser para serlo utilizado en la sociedad, si lo queremos ver como técnica. Si queremos hablarlo como ciencia, vamos a decir que es la actividad que está ajustada a un método científico y a una disciplina que tiene objetivos. Entonces, propiamente cuando la filosofía estudia a la política, va a ser en este fin de encontrar los métodos científicos, buscar un tipo de disciplina y buscar unos objetivos para que se pueda aplicar de forma correcta. Si queremos hacer todo un resumen, vamos a decir que el aspecto político puede influenciar en varios elementos, en un aspecto jurídico, en un aspecto sociológico, en un aspecto histórico y en un aspecto filosófico. Si vamos a hablar del aspecto jurídico, que está relacionado a las leyes, obviamente que va a estar no solamente con el fin de informar, sino también de estructurar normas. Gracias a la política tenemos ciertas leyes que ordenan toda la sociedad. Si hablamos en el caso sociológico, vamos a decir que va a partir de ver la realidad. La política está enfocada en las personas, en lo que viven las personas, en las sociedades, y tiene que ser su campo de acción en este mismo lugar, y esto va a ser gracias a la ayuda de la sociología. Va a ser de carácter histórico, porque la forma como se aplica la política va a tener definitivamente marcar un hecho en la vida de cada persona, y muchas veces de la política hemos aprendido cosas buenas como cosas negativas, y por eso tiene su característica que es ideológica. Y por último, la filosofía es quien se va a encargar de darle su esencia y su verdadera explicación. Por eso tiene que estar muy arraigada en la filosofía. Es la esencia de la misma política en la cual nos va a tratar de demostrar y nos va a explicar cuál es el origen de todas estas cosas y cuál es su función verdadera. Sigamos. Muchas veces relacionamos, obviamente, el Estado y el poder político. Parece que van de la mano. Sí, entonces para esto tenemos que saber algunos conceptos básicos. Algunos definen al Estado como la nación jurídicamente organizada. El Estado es igual a la nación jurídicamente organizada, ¿no? Van a ser como los dos ámbitos en los cuales tenemos que aplicarnos.
También podemos decir que el Estado es el conjunto de instrucciones que poseen la autoridad y la potestad de elaborar normas. El Estado va a ser el que posee la autoridad y posee la potestad de elaborar normas. Nosotros nos regimos a lo que hace el Estado, ¿no? Si vemos la coyuntura actual, nos damos cuenta que el Estado ha declarado ciertas reducciones de nuestras libertades y derechos, justamente cuidando el bien común, ¿no? Por eso es el Estado el que domina mediante un poder político. Ya lo va a decir Max Weber, que el Estado es una asociación, es un conjunto de personas que se agrupan para un fin determinado. Y va a sostener que el Estado y el gobierno no es lo mismo. Estado y gobierno no es lo mismo, porque el Estado es el ente, en cambio el gobierno o el gobernador es la persona, ¿no? Entonces son dos estamentos que unidos van a poder trabajar de la mano. El Estado posee tres elementos, y esto lo sabemos por educación cívica, que está conformado por el espacio físico, por la población y por la soberanía, ¿no? Entonces estos tres elementos que van a conformar el Estado son los tres elementos del Estado. El punto más importante que vamos a trabajar en esta balota va a ser justamente con respecto a la teoría del Estado. En esto vamos a decir que existen tres teorías con respecto a lo que es el Estado. ¿Sí? Tenemos el Estado naturalista, que es el primero que vamos a tocar, y donde vamos a encontrar a los filósofos de la antigüedad. La teoría naturalista del Estado nos va a decir, y a quien vamos a encontrar va a ser de nuevo a nuestro filósofo Platón. ¿Sí? Nos va a decir que el Estado es una organización natural, que brota de la misma naturaleza. ¿Cuál es su finalidad de este Estado? Garantizar la justicia, de que todos tengan lo que por ley les corresponde. Platón hace algo muy interesante. Si bien es cierto, dice que el Estado es de carácter natural, pero él va a proponer un tipo de Estado específico, y por eso tenemos nuestra flechita acá. Él plantea el Estado idealista, ¿no? O el Estado ideal. ¿Cuál sería el Estado ideal? Primero, el que es gobernado por los filósofos, porque ellos tienen conocimiento del bien, la justicia y la verdad. ¿Cómo es este Estado ideal que plantea Platón? Va a estar conformado por dos elementos, por los guardianes y por los productores. ¿Quiénes son los guardianes? Los guardianes son los gobernantes de los estados, ¿sí? ¿Cuál es su virtud de estos? Va a ser la fortaleza. Ellos van a ser educados de dos maneras. Van a ser educados mediante el trabajo físico y mediante la música, y también van a poseer la filosofía, que les va a transmitir la virtud y la sabiduría, y por ende el hecho de que ellos puedan gobernar a las demás personas. Según lo que nos dice Platón, también existe el segundo elemento, que van a ser los productores. Los productores son los que van a generar los bienes para el Estado. Su virtud es la templanza, ¿no? El saber mantener el equilibrio, la templanza. Según lo que nos dice Platón, podemos reconocer tipos de gobiernos, y va a reconocer cuatro tipos de gobiernos. La aristocracia, que es el gobierno más importante y el cual debe estar regido por los filósofos. La timocracia, él va a decir que esto ya comienza a ser como una corrupción del gobierno aristócrata, va a ser la timocracia. ¿Qué pasa? Que cuando este guardián no solamente es un guardián sabio, sino es un guardián fuerte, él comienza a hacer grandes conquistas, comienza a hacer grandes, va ejerciendo el poder y demuestra a los demás, va a ser venerado, va a ser reconocido como un gran peleador, como un gran conquistador. A este le vamos a llamar el gobierno timócrata. La timocracia, que es el gobierno de los venerados. También reconoce como otra depravación del gobierno lo que es la oligarquía. Es la persona o el gobernador que solo utiliza al Estado para enriquecerse a sí mismo, ¿no? La acumulación de la riqueza. Y también considera como otro tipo de Estado de gobierno a la democracia. Como ya dijimos en la introducción, la democracia para él es el peor tipo de gobierno, porque está gobernado por los ignorantes y los que tienen menor formación. Por eso es el gobierno del pueblo. El pueblo, recuérdate que en su tiempo no eran todos los que tenían
el poder leer y escribir, ¿no? El pueblo generalmente era ignorante y también estaban incluidos los esclavos allá adentro, ¿no? Pero los que podían escoger los gobernantes generalmente eran los que eran ciudadanos y eran los nobles, ¿no? Vamos a irnos a Aristóteles. También nos va a decir que el gobierno es una organización natural. El objetivo ya no va a ser la justicia, sino va a ser lograr la felicidad material y la virtud, ¿sí? Entonces, este gobierno ya no solamente van a ser los nobles, este gobierno va a estar dominado por la clase media, ¿no? Por eso muchos dicen que la concepción que tenemos de democracia actualmente es tomada por Platón, de Aristóteles, ¿no? Por estos tipos de elementos. Según lo que nos dice Aristóteles, en el gobierno hay un orden natural, ¿sí? Este orden natural es un orden que la misma naturaleza da. ¿Y en qué se basa? Que unos nacen para mandar y otros nacen para obedecer. Entonces, cuando uno ejerce un gobierno es porque estás ejerciendo tu orden natural. Y él nos va a hablar de las formas del Estado. Existen dos formas de Estado: los estados de forma pura y los estados de forma impura. ¿Cómo se dan estas formas de Estado? Puede ser el gobierno de uno, el gobierno de la minoría o gobierno de la mayoría. Y esto nos va a llevar a dos posturas. El mejor gobierno de uno va a ser la monarquía. ¿Por qué? Porque un solo líder hace más fácil y más pragmático la elección y la decisión de las cosas. El gobierno de uno, cuando no escucha a las demás personas, se va a convertir en tiranía. De igual forma, si hay un Estado que va a escuchar a las minorías, existen dos formas. La forma pura, que se va a llamar aristocracia, cuando los nobles son los que van a dictaminar en una asamblea lo que es mejor para ellos o para la sociedad, y cuando esta minoría solo busca su propio enriquecimiento, que se va a llamar oligarquía. Si hablamos de la mayoría, la forma más pura va a ser la república y la democracia, y la política, que son denominadas por lo que es lo mejor para todos, y por último lo que, claro, cada ciudadano escogía y decía lo que era mejor para el pueblo. Y tenemos la otra que era impura, que era la democracia. De nuevo hacemos la aclaración, dice que es la peor forma porque esta está conformada por los ignorantes que eran el pueblo. Si nos acordamos un poquito de historia de la filosofía, quien utiliza mucho a Aristóteles va a ser Santo Tomás de Aquino, ¿sí? El que convirtió a Aristóteles cristiano, ¿no? Él va a respetar ese criterio del orden natural, ¿sí? Obviamente que mantiene el principio de la vida feliz y la virtuosa que decía Aristóteles, y también sostiene que el mejor gobierno es el gobierno monárquico. ¿Por qué el gobierno monárquico? Porque tiene ciertas características. El gobierno monárquico significa que todo poder le viene de Dios. El rey, en este caso, era un ungido o un escogido por Dios. El que manda el gobierno debe ser un solo gobernador. ¿Por qué? Porque es una elección divina, ¿no? Sobre el Estado solo va a estar la Iglesia. ¿Por qué? Porque el que representa el otro poder, el poder de la fe, el poder de la voluntad que lo ha escogido. Entonces completa, en este caso, la felicidad del hombre por medio de la fe. Él va a ver que existe una jerarquía de leyes. Eso quiere decir que hay leyes más importantes, unas que más importantes que otras. La ley social está por debajo de la ley natural. La ley natural, recordemos que para Santo Tomás era la ley que había escrito Dios en el corazón de todos los hombres, y que las leyes que hacían los hombres estaban por debajo de esas leyes naturales, ¿no? Entonces, por eso nunca una ley humana podía ser más que una ley divina, o esta ley natural, que era supuestamente la ley que Dios nos había dado a cada uno de nosotros. El segundo grupo de estas teorías, vamos a hablar de las teorías contractualistas. ¿Cuál es la diferencia de estas leyes y de estas teorías? Si ya no va a ser un orden natural, sino que el Estado va a ser una organización artificial. ¿Quién la va a constituir? Lo constituyen por individuos a partir de un acuerdo. O sea, nosotros nos ponemos de acuerdo y creamos un Estado. Entonces acá tenemos varios representantes. Uno de los más importantes, y saben que para mí es uno de mis favoritos, es Nicolás Maquiavelo. En su obra, El Príncipe.
Nicolás Maquiavelo recuerda que tenía que ser el mejor pensador de la Edad del Renacimiento, pero lamentablemente sus ideas y sus concepciones y su forma de vida no apoyaba mucho, y como ya te conté mucho, él era una persona que era muy aprovechadora de las demás, y esto hace que no se lo considere como uno de los mejores filósofos. Pero bueno, él nos va a decir que el Estado es una organización libre y soberana que se manifiesta mediante el poder y la fuerza. Vaya definición. Obviamente que para él es muy importante el poder y la fuerza para imponerse sobre los demás. El poder no es bueno ni malo en sí. El gobierno debe tener la fuerza para mantener el poder y la felicidad del pueblo. No te olvides que su frase célebre era: el fin justifica los medios. Si para mantener el poder teníamos que matar a alguien, lo teníamos que matar. Si para mantener el poder teníamos que mentir a alguien, le mentíamos. Si para mantener el poder teníamos que extorsionar a alguien, se extorsionaba. Entonces, acá lo que resalta Maquiavelo es que la presencia del Estado y la presencia del poder hace que las demás personas puedan seguir a una sola conciencia, ¿no? A un solo pensamiento, diciendo que hay una autoridad que cuida por ellos. Bueno, dejemos a Maquiavelo y vamos con otro pensador, que es Tomás Hobbes. Tomás Hobbes, en su obra El Leviatán, donde nos va a hablar del Estado. Y el Estado nos va a decir que es una organización todopoderosa. Esta se va a encargar de absorber al individuo para mantener la paz entre ellos. No te olvides que en el tema de antropología filosófica, lo puedes revisar en el anterior video, habíamos dicho que Tomás Hobbes reconocía y definía al hombre como un ser malo por naturaleza, que no hay nada bueno que nace de él y que es el lobo para el mismo hombre, ¿no? Entonces, por eso dice que el Estado tiene que estar por encima del hombre, porque como no puede nacer nada bueno de él, el Estado tiene que aprender a administrar las cosas, porque el hombre las puede destrozar completamente. Acá dice: el hombre es malo por naturaleza, como ya hemos dicho. El Estado posee el poder y la facultad de dictar leyes, valores y normas, cosa que regula el comportamiento del hombre, ¿no? Entonces, por eso es importante lo que dice Tomás Hobbes, porque si yo no puedo brotar algo bueno, nos tenemos que poner de acuerdo un conjunto de personas, cada una vamos a cuidar por el bien de las demás personas. Acá vamos a encontrar a otro pensador, uno muy conocido, que es John Locke. Ya sabes, para los que no hablamos inglés, se dice John Locke. Sí, John Locke. Y también nos va a decir que el Estado es una organización artificial. Acá nos va a decir que los hombres deciden la forma para proteger los derechos naturales. Entonces, el fin del Estado es proteger los derechos naturales. ¿Cuáles son estos derechos naturales? La propiedad, la igualdad, la libertad. Entonces, el objetivo de tener un Estado, es que se mantenga y se cuide todos los derechos de las demás personas. También nos dice John Locke que no puede haber un gobierno con el poder supremo, por lo que decía Tomás Hobbes, sino que la forma de gobierno debe ser mediante un parlamento. Eso quiere decir que debemos elegir a nuestros representantes. Lo típico que tenemos actualmente en nuestra política peruana, la que se basa en un congreso, que son las personas elegidas por nosotros que nos representan en esta sesión que es el congreso, ¿no? Bueno, esperemos que nos representen, porque a veces hay muchos que definitivamente no representan a nadie, pero no vamos a quedarnos en ese tema, simplemente quedémonos en lo que dice John Locke, ¿no? Entonces, el Estado vela por nuestros derechos naturales y esto debe manifestarse mediante el Parlamento. No tiene que haber un poder supremo, sino que tiene que ser distintas personas elegidas por nosotros. De ahí tenemos al otro pensador que también lo hemos visto en la balota de antropología filosófica, que es Jean-Jacques Rousseau. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que él define al hombre como un ser bueno por naturaleza? Bueno, él dice que el Estado es una organización sustentada en la voluntad general que permite regular la propiedad privada, ¿sí? Entonces, el Estado se encarga de regular la propiedad privada. Como hemos dicho en la definición, el hombre es bueno por naturaleza. ¿Quién lo malogra al hombre? La propiedad privada, lo vuelve ambicioso. Pero dice que, y por eso el Estado tiene que regular la propiedad privada. Tiene que medir qué cosas hasta cuándo, para que no hayan las diferencias.
porque cuando somos niños no existen diferencias entre nosotros. Mientras vamos adquiriendo bienes o propiedades es donde se comienza a deteriorar todo, según lo que dice Rousseau. El Estado es un pacto de modo de garantizar la paz y la seguridad de todos. Vamos a una teoría que es un poquito más contemporánea, más moderna, más actual a nosotros. Es la planteada por Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt, y nos va a decir que el Estado es una organización que puede transformarse en sistemas totalitarios. Lo que plantea esta teoría contemporánea es que no necesitamos de autoridades, sino cada uno en nuestro lugar podemos aplicar un tipo de autoridad. La forma de gobierno es democrático, ¿no? Que todos escogemos, pero solo escogemos a una persona que va a ser el aspecto visible, pero esta persona no puede tomar decisiones si no tiene la participación no representativa. Por ejemplo, cuando hay un problema grave, ¿qué hace? Se reúnen todas las autoridades. ¿Y quiénes son las autoridades? Tenemos, por ejemplo, al comisario de la comisaría, tenemos al presidente de los médicos, tenemos al presidente de los bancos, todas estas personas que pertenecen al Estado, pero que no trabajan en el Estado, sino que cada uno trabaja en su campo. Y simplemente tenemos a un alcalde, a un gobernador, el cual es la parte visible que nos permite más o menos mantener una organización, pero no toma decisiones, las decisiones las toman todos. Por eso es democrático, no representativo, es participativo, ¿no? Entonces, cuando es participativo, significa que todas estas personas toman las decisiones, pero no necesitan estar todo el día metido en el Estado, ¿no? Por eso no representativo, sino cada uno cumple su función en la sociedad y para tomar decisiones se juntan cada cierto tiempo. Tenemos una tercera teoría que va a ser la teoría marxista, ¿sí? La teoría marxista del Estado. No te olvides que el marxismo parte del socialismo, o que bien llamado comunismo, y nos va a decir que es aquella sociedad donde no hay clases sociales y por ende no hay Estado. No hay clases sociales y por lo tanto no hay Estado. ¿Te acuerdas lo que decía Rousseau? ¿Qué hacía el Estado? El Estado se encargaba de regular la propiedad privada. Acá lo que va a decir que las clases sociales no existen y por lo tanto no debe existir el Estado. Todo pertenece a todos. Entonces, ¿el Estado qué es? El Estado, para los socialistas, es un instrumento de opresión de una clase sobre otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es que haya personas que sean más y personas que sean menos. Es una organización burocrática militar, ¿no? Burocrática que tiene muchos elementos que son pesados y está relacionado con el aspecto o el poder militar para perpetuar el dominio, ¿no? Ese es su objetivo, mantenerse siempre en el poder y doblegar a los demás. La propiedad privada da origen a la división de las clases, ¿no? Volvemos a la propiedad privada que hablaba Rousseau. Él decía que no, que el tener los bienes hacen que las personas haya diferencias. Por consecuencia, hacen que haya un origen del Estado. Según lo que dice el comunismo, existen dos tipos de opresión. Una que se da mediante la violencia, que es cuando hay la opresión directa, y la otra mediante el control mental. Es como a nosotros nos tienen dominados mediante la educación y nos enseñan que tenemos que vivir de acuerdo a un sistema, ¿no? Que tenemos que estudiar para trabajar, tenemos que trabajar para hacer una familia, y todo se vuelve un círculo vicioso, ¿no? No hay libertad de pensamiento, no hay libertad de acción, todo. ¿Por qué? Porque todos estamos mentalizados para esto, ¿no? Entonces, tiene que haber un tipo de elemento importante en este aspecto de lo que es el movimiento del pensar comunista, por eso ha pegado tanto, y el socialismo, ¿no? Tiene cosas interesantes definitivamente, pero tenemos que darnos cuenta de que esto es una participación de todos, que la persona que trabaja bastante debe ganar también bastante y puede hacer lo que desea con su dinero. No podemos limitar a que la persona no lo tenga, pero eso no significa que yo gane millones y que no me preocupe por la persona que no gana nada. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio y ese equilibrio lo tiene que hacer la política de un momento a otro. Bueno, no me quiero extender más, haremos una política parte 2 porque tengo todavía 2 hojitas más que hablar de las corrientes filosóficas de la política, pero
no nos alarguemos tanto, vamos por partes. Entonces, espero que esta pequeña explicación de lo que es el sentido de la política nos haya servido tanto a ustedes como a mí para poder entender más cómo se produce estos fenómenos de la política. Es un concepto que está muy de moda porque lo utilizamos en políticas de Estado, políticas económicas, políticas de la educación, esta forma de administrar la sociedad. Inclusive puede haber una política familiar que nosotros podemos trabajar, pero es importante también formarnos y saber que esta política puede brotar de un orden natural, o puede ser un convenio estructurado, o puede ser simplemente buscando la igualdad entre todos, que es lo que hemos visto. Bueno, ya no queda más. Si quieres repasar el temita de antropología, no te olvides que tienes que buscar Flatus Bochando Junto en YouTube. Ahí hay temas de psicología que estamos avanzando, también hay temas de filosofía que espero que te sirvan. Y nada, hay que decir que sígueme para mayor explicaciones. Espero que les sirva y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.